Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, en el versículo número 15. Cuando lo tengamos, nos ponemos aquí, hermanos. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Amén. Dice, todos juntos lo vamos a leer, dice la palabra: para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, Padre, por la vida que nos das. Gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos, de congregarnos en tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu provisión, por todo lo bueno que eres en nuestra vida, mi Señor. Y gracias, Señor, porque tú tienes mesa preparada para nosotros, Dios. Gracias por el gozo, Padre, porque podemos levantarnos este día, Señor, y porque ese es el día que tú has destinado para que todo tu pueblo, todo el mundo, Señor, se congregue en tu nombre y te alabe y te bendiga, Señor. Gracias, Padre, porque estamos delante de la presencia tuya, Señor, y a pesar de las circunstancias, de las enfermedades y de todo lo que está pasando, Padre, estás tú con nosotros y eso nos anima y nos ayuda a seguir adelante, Padre. Que tu palabra sea depositada en nuestro corazón, Señor, te lo suplicamos. Que aquello que no hemos podido entender lo podamos entender, Señor. Que aquello que tenga que ser desarraigado sea desarraigado de nuestra vida, Señor. Y que solamente podamos salir con nuestra copa llena de este lugar, edificados por tu palabra, Señor, y por tu presencia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. El apóstol Pablo, hermano, le está escribiendo a Timoteo y le dice que hay una manera de cómo se debe conducir el pueblo de Dios dentro de la casa de Dios, ¿verdad? Que es lo que prácticamente está diciendo este pasaje. Lo interesante es ver cómo se refiere a la iglesia, hermano. ¿Ya se dio cuenta ahí en el pasaje? La iglesia del Dios viviente, hermano. Columna y baluarte de la verdad. Ahora me ha dirigido el Espíritu Santo para empezar a compartir acerca de la importancia de la iglesia, qué es la iglesia y cuál es la iglesia verdadera, ¿no? Miren, en el mundo existen más de 2000 religiones, ¿no? Contando entre las religiones cristianas, entre las religiones musulmanas, budistas, confucianistas, etcétera, 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 ¿no? En el mundo, les aseguro que muchos nos hacemos la pregunta: ¿cuál será la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia verdadera, ¿no? ¿La judía? ¿La musulmana, no? ¿La católica? ¿Bautista? ¿Pentecostal? ¿Adventista? ¿Hare Krishna? ¿Testigos de Jehová? ¿Santos de los últimos días? ¿Budistas? ¿Confucianistas? Y infinidad y miles de religiones más, hermano. Cada quien, hermano, piensa de sí, o a lo mejor hasta algunas iglesias o algunas religiones defienden su religión como la verdadera, ¿algo no? Eso es normal, ¿verdad? En el mundo, hermano. Todos en general, o la mayoría, reclaman superioridad sobre las otras, ¿verdad? Muchas personas, muchos pueblos, etnias, hermano, países, al ver tanta pluralidad, ¿verdad? A ver tanta, ¿cómo se puede decir? Tanto sincretismo y diversidad, han decidido por el agnosticismo, hermano, o por el ateísmo, ¿verdad? Las religiones normalmente que fueron fuertes en la antigüedad, hermano, hay ciertos países donde ya no son. Y en la Biblia tenemos hasta ejemplos, ¿no? Donde en el último libro de Revelaciones, en Apocalipsis, el Señor le está hablando a 7 iglesias, y a una de esas iglesias le dice que si no persevera, le quitará el candelero de su lugar. Quiere decir que quitaría la iglesia de ese país, de ese lugar. Y así pasó, ¿no? Y así pasó. Y vemos que en algunas iglesias donde históricamente hablando en esos países eran totalmente cristianos, ahora ya no hay ni oportunidad de predicar el evangelio. Entonces, la verdad es que es una diversidad impresionante, ¿verdad? Mucha gente se levanta diciendo que tiene la verdad, mucha gente se levanta diciendo que son la verdad, inclusive muchos, viendo las escrituras, se ha ido cumpliendo poco a poco cómo se levantan personas diciendo que ellos son Cristo, ¿no? O que son el Cristo, ¿no? El más renombrado, después de David Watson, así se llamaba, David Forrest, en Waco, Texas,
que se autollamó Jehová Cores, se dijo a él. Usted lo puede investigar ahí en internet, en los años 80, 90 a finales. Se levantó con una secta que, bueno, el FBI tuvo que hasta dispararles, hermano, ¿no? Les tuvo que disparar de tan peligroso que se pusieron. Pero a lo largo de la iglesia cristiana, mucho se ha levantado como si fuera Cristo, hermano. Y hace poco un latino también se autonombró Jesucristo, ¿no? Y dice uno, híjole, ¿qué onda, no? Bueno, pues mire, desgraciadamente así es, ¿no? Y luego en muchos países donde se enseñaba la palabra de Dios en las escuelas, inclusive, quitaron esas enseñanzas de las escuelas de la palabra y ahora enseñan en las universidades hechicería y enseñan satanismo y enseñan infinidad de cosas también. Y ahora los satanistas se han colocado como si fueran una religión, ¿no? Inclusive pues los han regulado, ¿no? Y es una cosa que nos dice, bueno, pues en medio de todo eso, ¿cómo saber cuál es la iglesia verdadera, ¿no? Yo pregunto, ¿este sería el plan de Dios desde el principio, hermano? ¿O nos hemos equivocado, no? Hemos levantado barreras y denominaciones a unos cristianos, ¿no? Contra la verdad del Evangelio y la bendita palabra de Dios, hermano. Y ya se perdió el conteo de cuántas denominaciones cristianas hay, ¿no? De cuántas iglesias tradicionales hay y denominaciones, y iglesias que eran ramas, ¿no? Por ejemplo, las bautistas, pentecostales, que eran ramas históricamente hablando, ahora ya se autonombran la iglesia bautista separada de, ¿no? Así. Hasta que hace poco yo escuché que hay una iglesia cristiana separada y se llama de Dios, ¿no? Separada de Dios. Bueno, pues suena a risa, ¿verdad? Pero así se llama, ¿no? Así se llama. Entonces yo digo, híjole, pues sí, está difícil entender qué es la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? Algunas veces confundimos la iglesia con los edificios, ¿no? Y así nos referimos, por ejemplo, cuando vamos preguntando eso me pasaba mucho cuando iba manejando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, decía, oiga, ¿dónde está? Y todos me decían, ahí cuando llega a la iglesia del centro, ahí, ¿no? Refiriéndose a qué? Al edificio, pero la iglesia es más que eso, ¿no? Así que bueno, mire, si esto fuera poco todavía, aparte, dentro de la iglesia cristiana existen abusos de poder, existen abusos de los dones, hay falsas enseñanzas, hay herejías, hay falsos ministros del Evangelio, hermano, que exigen reconocimiento y alabanza para ellos mismos, ¿verdad? Hay una manipulación en este momento de emociones en las iglesias, hay una megalomanía, hermano, que ha llegado a la iglesia, ¿verdad? Las iglesias grandes se comen a las chicas, hermano, y hay una frialdad e indiferencia espiritual, hermano, de muchos congregantes, de muchos cristianos, que la verdad a veces ya no se reconoce quiénes son cristianos y quiénes no, hermano. Muchos dicen ser cristianos, pero solamente lo dicen de labios para afuera, hermano, pero no se ven las vidas, ¿no? La falta de constancia de los congregantes, la falta de compromiso en las iglesias cristianas y la falta de verdad en la conducta del creyente ha hecho que haya una confusión tremenda, ¿no? ¿Cómo saber o reconocer la verdad? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Bueno, pues tendremos que regresar a los principios, ¿verdad? Y analizar la iglesia y nuestra iglesia, ¿verdad? Para comprobar los principios bíblicos que rigen a la verdadera iglesia de Cristo, ¿no? Así que como creyentes, hermanos, debemos valorar ser miembros de la iglesia de Dios viviente, como dice este pasaje que nos va a servir de base para varios mensajes. Así que vamos a ver algunos aspectos de esta iglesia de Dios viviente, ¿verdad? No vamos a alcanzar a ver mucho el día de hoy, hermano, pero lo que vamos a ver es muy importante, hermano. El primer aspecto de la iglesia tiene que ver con la fundación, hermano, de la iglesia verdadera, según su fundador, hermano. Según quien la fundó, ¿verdad? En Hebreos capítulo número 13, ahí en el versículo número 2 dice que el autor y consumador de la fe, ¿quién es? Jesucristo mismo, dice la Biblia, ¿no? Pero mire, vamos a ver cómo fundó Jesucristo la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia, hermano, no es un invento de un hombre, hermano, o de un pastor, o de un sacerdote, hermano. La iglesia de Cristo es fundada por Cristo mismo, ¿verdad? Mateo capítulo 16.
Versículo 18, hermano. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es el pasaje donde Cristo está anunciando esta fundación de la iglesia, ¿verdad? Comenzaremos diciendo, hermano, primeramente que la iglesia viene del griego eclesia, ¿verdad? Llamados fuera o llamados a salir. Eclesis, que en el Antiguo Testamento se ponía como asamblea o congregación, ¿verdad? O sea que podemos entender que la iglesia es la asamblea de los llamados a salir. Y dice uno, ¿a salir de dónde? Bueno, a salir del mundo, ¿no? Directamente, ¿no? La iglesia, la palabra iglesia se aplicaba en el Antiguo Testamento, hermano, a una palabra que es cuar o car, que significa el pueblo de Dios o la asamblea de Dios. Se aplicaba el término a la nación de Israel, hermano, porque esa nación había sido convocada entre todas las demás naciones, ¿verdad?, para ser sierva del Dios viviente, hermano. Mire cómo dice Hechos capítulo 7. Hechos 7, 38. Nuevamente, ojalá esté anotando, ¿verdad? Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, que recibió palabras de vida para darnos, ¿verdad? Aquí aparece la palabra iglesia como congregación, ¿verdad?, la del Antiguo Testamento. Cuando Israel rechazó al Mesías, hermano, cuando Israel, después de ser la higuera, decidió rechazar al Mesías, Cristo predijo la fundación de una nueva congregación o un nuevo pueblo o una nueva iglesia, ¿no? Y que es este pasaje, ¿verdad?, una institución divina que debe continuar la obra de Cristo en la tierra, ¿no? Así que bueno, pues mire, podemos empezar diciendo que a los discípulos, hermano, siendo ellos judíos de esa congregación, ¿verdad?, histórica, como apóstoles, tuvieron que tomar la decisión que usted y yo tomamos cuando tenemos un encuentro personal con Jesús, ¿verdad? La misma decisión que tomaron ellos es la misma decisión que tienen que tomar todos los creyentes. Llega un momento en la vida que tú te encuentras con Cristo, aunque tengas tu religión, o aunque hayas practicado 1, 2, 3, 4 religiones, pero cuando llegas y tienes un encuentro con Cristo, ¿cuál es la invitación? Como le dijo a Mateo, ¿verdad? Tú sígueme, ¿no? Tú sígueme. Y si uno, sígueme, pero ¿a dónde, no? Y ahí es donde empieza a caminar de creyente, ¿no? Así que esta decisión la tomaron también los apóstoles, ¿no? Ellos tuvieron que decidir entre seguir su religión judía, ¿no?, o seguir a Jesucristo. Así que ahí es donde empieza la situación de la iglesia, ¿no? Ese pasaje, hermano, Mateo 16, voy a leer desde el 13 para que entendamos toda la idea y vamos a analizar este pasaje. Mateo 16, 13 al 18. Bueno, al 19, bueno. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, pues este es el pasaje, hermano, que narra cómo nuestro Señor predijo la fundación de esta nueva congregación. En este pasaje, el Señor está en lo último de su ministerio, hermano. A partir de aquí, Cristo sabe que la Biblia dice que va rumbo a Jerusalén. Y entonces está en un momento culminante de su ministerio, el Señor Jesucristo, hermano. Han transcurrido casi 3 años desde que empezó su ministerio, hermano. Esto lo narran los evangelios, sobre todo el de Lucas.
Dice que era de 30 años cuando comenzó su ministerio, y aquí entendemos que tenía ya 33 años, hermano, a esa edad a la que Cristo murió. Ahora, él ha dejado todo para empezar este ministerio. Ha llamado a muchos discípulos. La Biblia dice que llamó a varios, y de esos varios escogió a 70 y los mandó, los invistió de poder y los mandó a compartir el evangelio al puro pueblo de Israel. Y después de esos 70 escogió a 12. De esos 12 los hizo para que fueran sus íntimos, ¿verdad? Para que vivieran con él, para que experimentaran con él, para que fueran enseñados por él todo lo que él estaba viviendo y enseñando, para que ellos pudieran propagarlo después de que él no estuviera. Así que desde que él los llamó, él sabía a qué venía la tierra, ¿no? Así que bueno, pues en ese momento culminante, hermano, Cristo les hace esta pregunta que es súper importante, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante la pregunta que le hace a los discípulos, hermano? Porque en esta pregunta radica si realmente ellos habían aprendido lo que Cristo estaba tratando de enseñarles. Si ellos no habían aprendido, hermano, entonces en vano había sido todo lo que les había enseñado el Señor. ¿Quién iba a propagar lo que les había enseñado el Maestro, verdad? Pero con uno solo sabía el Señor que era suficiente para que esto se siguiera propagando en toda la tierra. A mí me gusta mucho una ilustración donde cuentan, es una leyenda, claro, que cuenta que cuando Cristo subió al cielo en gloria, ya después de que resucitó y que lo vieron sus discípulos, los ángeles lo recibieron en gran fiesta, ¿verdad? Hay una alabanza que narra este momento, ¿verdad? Y bueno, seguro que hubo una gran fiesta en el cielo y todo el mundo aclamó al Rey de Reyes, hermano, cuando llegó. Y dice esta leyenda que llegó el ángel Gabriel y le dijo: Maestro, qué barbaridad, y nosotros sabíamos lo que habías hecho, ¿verdad? Y nosotros habíamos entendido todo esto que le has dado a los hombres, es maravilloso lo que le has dado a la humanidad. Dice, pero ¿y ahora quién lo seguirá? ¿Y ahora quién se encargará de todo esto? ¿Eh? Le dijo el Señor. Y el Señor, perdón, le dijo el ángel Gabriel, y entonces el Señor se voltea con Gabriel y dice: he dejado a 12 para que lo hagan. Y el ángel Gabriel se quedó así y dijo: ¿pero estás seguro que ellos van a seguir esa obra que tú has hecho? Sí, estoy seguro, muy seguro estoy. Ya se quedaron ahí. Y dice el ángel Gabriel, dice, ¿y si fallaran? Y el Señor le dijo: no lo van a fallar, no lo van a fallar. Miren, esa es la confianza con la que Cristo dejó a esta primera iglesia. Él sabía, hermano, que era suficiente, habían entendido lo que Él quería que entendieran, y sobre este fundamento y sobre esto que narra el pasaje, es sobre lo que se ha declarado la verdadera iglesia de Jesucristo. Ahora bien, también obviamente nuestro contexto católico, porque digo, casi todos venimos de ahí, ¿verdad? El problema de este pasaje es que la iglesia católica ha tomado este pasaje para hablar de la preeminencia del obispo de Roma. Su interpretación del pasaje es así de que no me salgo de aquí, ¿verdad? No me salgo de aquí, y que Pedro fue el primer papa, ¿no? Por lo que le dice Cristo, ¿verdad? Y la postura después de la reforma de la iglesia evangélica o protestante, como nos llaman, hermano, nosotros nos llamamos cristianos, claro, ¿verdad? Los que protestan son ellos, no nosotros, hermanos. Pero al final de cuentas, en la postura de la iglesia cristiana también es de defender esto, hermano, ¿no? Pero mire, nosotros no lo vamos a hacer de esa manera, sino vamos a ver exactamente qué es lo que trató de decir el Señor Jesucristo cuando funda la iglesia. Y a partir de ahí nos vamos a tomar nuestra interpretación, ¿verdad? Sino más bien la mejor manera de entender el pasaje, ¿no? Así que vamos a la obra, ¿no? Así que bueno, miren, la pregunta que le hace el Señor Jesucristo primeramente a estos discípulos, ahí está en el versículo 13, ¿verdad? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ajá. Ahora, mire, la respuesta de ellos es lo que entendía la gente del Señor Jesucristo, ¿no? Algunos dice aquí, que comparaban a Cristo con Juan el Bautista, ¿no? Ahora, mire, comparar a Cristo con Juan el Bautista parecería ya muy bueno, ¿verdad? Porque Juan el Bautista, Cristo mismo dijo que era el último profeta del Antiguo Testamento. El segundo Elías, dice la Biblia, que lo puso a él
Algunos creían, como Herodes Antipas, ¿no?, que Jesucristo mismo era la resurrección de Juan el Bautista, hermano. Porque ellos no conocían a ningún profeta tan bueno después de 400 años que se hubiera levantado de parte de Dios. Entonces, bueno, poner al Señor al nivel de Juan el Bautista no era cualquier cosa, hermano. Pero no es suficiente. ¿Se da cuenta? No es suficiente. Mucha gente pone a Cristo al nivel de un profeta, hermano. De hecho, inclusive la iglesia musulmana lo pone a ese nivel. La iglesia musulmana cree que sí existió Jesucristo, pero que después llegó Mahoma, ¿verdad? Que después llegó Mahoma, después de 500 años, con la verdadera revelación, y que Jesucristo es uno de los profetas del Antiguo Testamento. ¿No? ¿Sí? Entonces no es suficiente poner a Cristo como profeta. La segunda respuesta es que algunos pensaban que era Elías, hermano. Elías el profeta. Y miren, bueno, en el Antiguo Testamento no hay un profeta más grande que Elías de Eliseo, hermano. Antes Elías, ¿verdad? Porque Eliseo continuó el ministerio de Elías. De esa manera podían creer dos cosas de Jesús. Primero, que era tan grande como el más grande de los profetas, ¿no? Y otra, que Jesús podría haber sido el precursor del Mesías, ¿no? Porque hay una profecía ahí en Malaquías. Si usted voltea hacia el último libro del Antiguo Testamento, que está inmediatamente antes de Mateo, Malaquías capítulo 4, versículo 5, casi con esto acaba el Antiguo Testamento, con esta promesa, hermano. Malaquías 4:5 dice: he aquí, yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La profecía decía que vendría el profeta Elías antes del Mesías, antes de que viniera Jehová. Entonces poner a Jesús ahí también era algo digno, ¿verdad? Claro. Hasta el día de hoy los judíos creen que esta profecía todavía no se cumple, ¿verdad? Porque ellos han rechazado a Jesucristo. Hay judíos que ya se imaginaron y que les llaman judíos mesiánicos, título que a mí verdaderamente no me gusta, ¿verdad? Porque ese título no lo ocuparon ninguno de los apóstoles que eran judíos, ¿verdad? Ni ninguno de la iglesia antigua judía que era totalmente cristiana. Los primeros 30 años los primeros 15 o 20 años de la iglesia, en su totalidad fue judía, la iglesia cristiana. Y ya después empezaron a haber gentiles y judíos, ¿no? Y luego ya se hicieron un solo cuerpo, ¿no? Pero a mí ese título de judíos mesiánicos no me gusta, hermano, porque es como diferenciarlos de la iglesia, ¿no? Pues son parte de la iglesia, ¿no? Si el judío se entregó a Cristo, pues ya es cristiano, ¿no? Pero bueno. Y otros decían que era Jeremías, hermano. Jeremías, que también dentro de los profetas era uno de los más reconocidos también de los profetas llamados escritores, hermano, de la Biblia, ¿no? El pueblo judío tenía una leyenda de Jeremías, hermano, que pensaron que cuando Nabucodonosor vino y se llevó las cosas del exilio, antes de que el profeta Jeremías fuera exiliado hacia Egipto, porque él no fue a Babilonia, fue hacia Egipto, se piensa, y algunos judíos todavía tienen esta tradición, que Jeremías tomó el arca y el altar del incienso y los escondió en una cueva del monte Nebo. Y algunos de los judíos en este entonces pensaban que antes de que viniera el Mesías se iba a descubrir y de alguna manera Dios iba a regresar a Jeremías. Bueno, yo no tengo la culpa, ¿vale? Lo dijeron ellos, que para que volviera a brillar el sol en Israel, ¿no? Así que estas tres contestaciones eran la idiosincrasia de los judíos, ¿no? Así que lo que la gente creía ponía a Jesús al nivel del más grande de los profetas de la Biblia. Pero como le digo, bueno, pues no era suficiente, ¿verdad? Por eso la pregunta ahora se la hace personalmente a ellos. Dice versículo 15. Y él les dijo: bueno, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Verdad? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Miren, yo pienso que cuando el Señor les pregunta esto, hermano, híjole, pues, yo creo que ellos se quedaron en silencio un buen rato, ¿no? Ellos de seguro se quedaron pensando qué es lo que iban a contestar, ¿no? Porque lo que les acaba de preguntar es algo muy personal, ¿verdad? Mire, cada uno de los evangelios sinópticos da su versión de esta contestación. De repente se le hace la luz a Pedro, hermano.
una revelación viene de parte de Dios. Tal vez esto ya lo había meditado Pedro, que de alguna manera era una persona que estaba muy metido con el Señor, ¿verdad? Y Mateo aquí dice lo que contesta Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Marcos narra que dice: tú eres el Cristo. Y Lucas le dice: tú eres el Cristo de Dios. La palabra Mesías, hermano, en hebreo y Cristo en griego quieren decir lo mismo, hermano. Así que cuando usted vea Cristo o vea Mesías, una es en hebreo y otra es en griego. Cristo es en griego, quiere decir exactamente lo mismo, hermano. Ungido, eso es lo que quiere decir, el ungido, ¿no? Y esto hace referencia a cómo se ungía en el Antiguo Testamento a cierto tipo de personas solamente, hermano. Los profetas ungieron primeramente a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Eran los que eran ungidos. Cristo, desde su nacimiento, con los 3 regalos que le hacen los reyes, cumple los 3 ministerios: profeta, rey y sacerdote. Así que el ungido de Dios, hermano, es alguien que en la Biblia se refiere al Mesías, y que los profetas hablaron de este ungido de Dios, hermano. Así que este nombre de Jesús, que es un nombre compuesto, Jesucristo, tiene que ver con su naturaleza humana y con su naturaleza divina, ¿no? Así que bueno, pues lo que podemos entender es que Cristo es el ungido de Dios, como el sacerdote de nuestras almas, hermano, como el profeta más grande de todos los profetas, ¿no? Pero sobre todo como el Rey de Reyes, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Así que bueno, pues Pedro sencillamente le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y nuevamente aquí está la palabra, el Dios viviente. ¿Ya se dio cuenta? Esta respuesta de Pedro nos da de menos 2 verdades, hermano. Primero, que no hay un hombre, hermano, en la tierra, por más bueno que haya sido, con el que podamos comparar a Cristo, ¿no? Con el que podamos comparar al Señor Jesucristo. Ni aún los más grandes profetas del Antiguo Testamento le pueden llegar a la rodilla, hermano. Juan el Bautista lo dijo esto directamente en Mateo 3:11. Mateo 3:11. Le preguntaron a Juan el Bautista en el 3:10. Bueno, antes, que quién era él, ¿no? En algunos otros pasajes le dicen: ¿tú eres el Cristo? Y él dice: no, no, no. Pero fíjense cómo dice el 3:11. Yo, la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. No podemos comparar al Señor Jesucristo con ningún hombre, hermano, definitivamente. Ni por más profeta tremendo que haya sido, hermano. Napoleón Bonaparte, hablando acerca de Jesús, dijo una vez: yo conozco a los hombres y Jesucristo es más que un hombre. Eso lo dijo Napoleón Bonaparte, hermano. Pedro no quiso dar ninguna explicación teológica, hermano, ¿no? Como algunos lo agarran aquí. Está contestando de lo que le es revelado, hermano, de lo que le es revelado, ¿verdad? Sino más bien expresó lo que pensó que era lo más adecuado para decirle, hermano. También esta respuesta de Pedro nos enseña que el descubrimiento de Cristo debe ser personal en la vida de los hombres, ¿no? La pregunta sigue latente, ¿no? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Es una pregunta que a todo el mundo nos hace el Señor. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Así que nuestro conocimiento de Jesús, hermano, no puede ser de segunda mano lo que nos enseña el pasaje, ¿no? Puede que alguien sepa las cristologías, puede que alguien sepa toda la teología, hermano, que sepa las declaraciones que han hecho los grandes teólogos acerca de Cristo, que sepa lo que Cristo ha hecho con todas las demás personas y todo, ¿verdad? Pero puede no ser cristiano. Puede que no sea cristiano, hermano. Porque el cristianismo, hermano, no consiste en saber de Jesús solamente, hermano. Aunque es importante conocer a Jesús, ¿verdad? Sino consiste en conocer a Jesús personalmente, hermano. Y esa pregunta la sigue haciendo Dios para nosotros, hermano. ¿Tú quién dices que soy yo? Entonces, eso es lo más importante de la respuesta de Pedro. Ahora miren, el 17 al 19 dice: entonces le respondió Jesús:
bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y este es el pasaje que más ha causado polémica, ¿verdad? Claro, porque es un pasaje donde le está dando cierta autoridad, ¿verdad?, a la declaración de Pedro. La religión popular afirma, hermano, que bueno, aquí se le dio la postura acerca de ser papa, ¿no? Aunque bueno, si usted investiga la historia, en el Instituto Bíblico tenemos ahorita esa clase en el cuarto semestre de Historia de la Iglesia, y hemos visto cómo definitivamente ninguno de los llamados padres de la Iglesia, hablando de Agustín de Hipona, Justiniano, el mismo Jerónimo que escribió la Vulgata Latina, toda esa gente, ninguno de ellos afirmó ser papa. La cosa del papado fue después de Constantino, cuando la iglesia cristiana que estaba siendo perseguida en las catacumbas abajo en Roma, en un movimiento inteligente del emperador en turno que se llama Constantino, hermano, declaró a la religión cristiana, que había sido perseguida por muchas generaciones, más de 10 emperadores persiguieron a la iglesia cristiana. Decidió Constantino, para echárselos a la bolsa, como era más de la mitad del imperio, declarar la religión oficial del Imperio Romano y quitar su propia religión pagana. Y bueno, pues eso fue una buena estrategia de Constantino, que le ganó pues el poder ser el emperador y después